¿Qué viene en las próximas semanas para Estados Unidos, Rusia, China y España? ¿Qué viene en las próximas semanas para Estados Unidos, Rusia, China y España? Bienvenidos a mi canal de predicciones Clesania. El día de hoy aperturamos la temporada de Halloween, ¿sí? En este canal. Por eso es que me ven aquí con un disfraz. Estamos aquí con un disfraz, pues, eso lo dejo para el final o les digo en estos momentos. Creo que en estos momentos, sí. He venido disfrazada, pues, de Masha de la serie infantil Masha y el oso, ¿sí? Para quienes saben, yo creo que muchos saben quién es, ¿sí? Y de qué es mi disfraz. Bien, primero que nada, darle la bienvenida a los suscriptores. Muchas gracias por suscribirse a este canal. Y para quienes no están aún suscritos, no olviden suscribirse. La suscripción es totalmente gratis. Dale click a la campana y notificaciones para que no te pierdas las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y también contenido paranormal. Ahora sí, continuamos. Primeramente, vamos a ir país por país, de los cuales ya he mencionado. Primero vamos a comenzar por Estados Unidos. ¿Qué es lo que viene para Estados Unidos en las próximas semanas? Antes de comenzar, te invito a suscribirte también. Si aún no estás suscrito, suscríbete a mi otro canal de horóscopo diario, de nombre Horóscopo con Clesania. ¿Sí? Abajo en la descripción dejaré el enlace y por aquí también. ¿Sí? Suscríbete, es totalmente gratis para que no te pierdas tu horóscopo diario. ¿Sí? Ahora sí, comenzamos pues con la predicción para Estados Unidos y qué viene en las próximas semanas para Estados Unidos. ¿Qué viene para Estados Unidos en las próximas semanas? A partir de hoy, estamos grabando esto el 4 de octubre, ¿sí? Ya les dije que sí, que vienen tiroteos, saqueos también, y así situaciones como que de violencia en Estados Unidos. Mencioné ya un estado, ciudad, bueno, el nombre era Filadelfia, y ocurrió pues una situación como que de violencia, hubo en un supermercado, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado en los demás estados que mencioné, o ciudades creo. Sí, los mencioné en la predicción mundial de octubre. Sí, pueden revisar ahí la lista de reproducción. Bien, comenzamos. ¿Qué viene para Estados Unidos en las próximas semanas? En las próximas semanas, ¿qué va a ocurrir? Se van a estar descubriendo como que personas que, ¿cómo se dice? Cosas del poder, ¿sí? Cosas del poder, personas que han hecho de repente mal uso del dinero en la Casa Blanca, pues personas del poder involucradas también en escándalos, ¿sí? Dinero que desapareció de repente, ¿sí? De pronto. Cambios en instituciones, ¿sí? Cambios en grandes empresas, cambios que ni te van a avisar en Estados Unidos. Y miren, algo que les voy a decir que muy pocos se habrán dado cuenta. Comencemos por WhatsApp. ¿Qué está pasando con WhatsApp? Ese ladrido de perro no me gusta. ¿Qué indica aquí? Estamos viendo, pues se va a normalizar esto de la identificación facial. Nos van a tener más controlados, como si fuéramos títeres. Y por eso hablo aquí de cambios de en las instituciones, que tiene que ver mucho aquí con tecnología, cambios que son para ya saben qué plan, qué agenda, ¿sí? Todo eso está ya escrito para ellos y ellos solamente están aplicando al pie de la letra, ¿sí? No comenzamos nada bien. Aquí, como les dije, tiroteos, ¿sí? Ya les mencioné como 3, 5 tiroteos que van a ver. También no solo tiroteos, veo violencia, veo saqueos, veo violencia en la frontera de Estados Unidos con México. Personas enfrentadas para, a como de lugar, van a querer cruzar hacia Estados Unidos en busca de oportunidades, pero veo enfrentamientos con policías, con militares, ¿sí? Es lo que me está marcando aquí. Aquí hay una mujer y un hombre, ¿sí? Una mujer y un hombre, pero salen esas cartas
de cabeza. ¿Qué me quiere indicar aquí estas cartas? Me está indicando que pues hay una mujer y un hombre haciendo todas las maniobras, abarcando todo esto del plan, ¿sí? Del plan, pues ya les hablé de la agenda, ¿sí? Un momento que la cámara se está yendo. Sí. Veo cambios, ¿ves? Una situación de cambios. Una situación de cambios aquí, una mujer y un hombre detrás de todos estos cambios que tienen mucho poder, pero no son para nada personas buenas. Sí, me parece que pues es Biden y la señora que siempre la acompaña. Biden va a tener problemas. Aquí me sale la carta de Biden, el rey de bastos invertido. Malas decisiones que va a tomar, ¿sí? Decisiones sumamente perjudiciales para Estados Unidos. Aquí sigo viendo que es también con respecto a agua, ¿sí? Más agua contaminada en Estados Unidos. Una situación pues muy difícil y vienen enfermedades a raíz de esto. Lo siento mucho, hay mucha energía. Miren cómo se mueve la cámara, lo siento mucho. También vamos a estar viendo apariciones, eso creo que ya les había comentado, desde julio y ahora nuevamente hacen su aparición, ahora en octubre. Los llamados reptilianos hacen su aparición nuevamente. También los ovnis, también vamos a estar viendo más presencia de ovnis en este mes de octubre y noviembre. Y una revelación, algo así me está diciendo mi guía espiritual, una revelación. Algo va a dar a conocer Estados Unidos. De repente es para distracción de nosotros, para que le prestemos atención, mientras ellos detrás están ahí, uno que robando, otro que haciendo planes, ya sabemos de qué. Mira, tiroteo, una persona que sale corriendo, esto es en un Walmart, en un supermercado, tengan cuidado también. Veo como una estación de tren que salen personas corriendo, y un instituto o es un colegio, algo así. Veo adolescentes también en peligro. Van a estar escuchando también bastante sobre casos de feminicidio en Estados Unidos. Sí, tengan cuidado, mucho cuidado a las mujeres. Feminicidio, si no es feminicidio, son casos de prostitución. ¿Sí? Veo aquí también esto de incendios forestales viene nuevamente, ¿sí? Viene nuevamente una situación de incendios forestales, probablemente para noviembre y no en este mes, de repente antes. Y aquí veo un incendio muy fuerte. Es una edificación, ¿sí? Un incendio fuerte aquí en Estados Unidos. Mi guía espiritual me está diciendo un estado. Si no es es que veo dos, veo un incendio, porque este es el mes de los incendios, veo un incendio en una edificación y otro, lo que estoy viendo es aquí una explosión. Sí, pero una explosión que tiene que ver personas aquí del poder. Mira, la carta del presidente invertido sale aquí. Y Biden aquí tiene que cuidar mucho también, y las personas del poder se tienen que cuidar porque aquí puede haber alguna situación como que de un atentado también. Me dicen acá, mi guía espiritual me está diciendo Oklahoma, o cerca de Oklahoma va a suceder algo. Esto es en el sur de Estados Unidos, ¿sí? Sí, tienen que tener mucho cuidado tanto el mandatario, Biden y personas del poder con atentados, ¿sí? Como les dije, en este mes va a haber luto en Hollywood o de cantantes estadounidenses también que pierden la vida por consumo de drogas, de sustancias. Veo una persona en rehabilitación, un artista vuelve a rehabilitación. Me dicen acá las cartas. ¿Qué más es lo que estoy viendo? Aquí un padre de familia, una madre de familia también de los espectáculos de Hollywood, que es actriz o es cantante, pierde la vida también próximamente en este mes o en noviembre, los primeros días. Sí, me marca aquí la carta 10, la agenda. Mira, se hace presente aquí la agenda. Mira, el arco iris aquí. Creo que por la luz no se ve mucho. Bueno, la carta de, bueno, yo le digo la carta de la agenda. El día de copas invertido, cuando sale, van a estar aplicando leyes mientras nos muestran ovnis y otras cosas. Por ahí, ellos detrás van a estar manipulando leyes en contra de la familia, leyes que van a favorecer a las minorías, con eso les digo todo. Veo aquí situación de plagas que son enviadas desde este país o personas de este país que envían. Sí, con eso yo soy directa. Porque mira, situación de plagas, esas enfermedades que aparecen por todo el mundo, ¿quién las está enviando? Pues personas del poder que tienen que ver también con esto de, ya saben, de la agenda. Veo acá también una situación como que va a estar afectando a mujeres, niños, personas de mayor edad, a la familia.
¿sí? Dinero que les va a dar el gobierno para que también se queden silenciados, ¿sí? Y muchas personas siendo silenciadas de los espectáculos para que callen y no hablen más y demás, porque si no les puede ir muy mal. Eso es lo que estoy viendo. Mucho dinero, están invirtiendo demasiado dinero en las guerras. Aquí me habla de que por el momento el dólar va a estar normal, pero lo que sí viene es una subida de precios, todo se encarece. Comenzando por los productos, los alimentos que salen de la tierra está siendo esterilizada. Algo están lanzando desde el aire y dicen nubes plásticas, pero ¿por qué? Mira, un giro hacia para peor viene y esto tiene que ver mucho los cambios que va a realizar el presidente actual de Estados Unidos. Cambios que se están llevando a cabo en silencio, porque obviamente no te van a decir estamos cambiando tal hasta que aparece como esto de la identificación facial. Lo aplican en una aplicación y luego esto va a repercutir a empresas, en las calles. Esto se va a volver todo un sistema, nos quieren controlados para poder dominarnos. Veo aquí mucho cuidado, la muerte le está persiguiendo a una mujer de edad mayor, de una muerte aquí cercana. Sí, una muerte inesperada para un artista estadounidense como que de edad de 60, 50 años, alrededor de esa edad. Si no es un artista, igualmente cuidado con atentados, las personas del poder en Estados Unidos. Eh, Mira, así como es que aquí veo a Biden amenazado. Le están amenazando a Biden eh, con algo. Siento como que amenazas hacia Biden. Se va a escuchar sobre esto también. No le veo a Biden que vaya a estar bien de salud tampoco. Se le complica algo en los próximos meses a Biden. Va, como les digo, va a terminar de gobernar justo a tiempo. Como que algo no le va a dar más, ¿sí? Y veo problemas, como escucho como que ruido de alarma. Veo aquí problemas con respecto a políticos. Políticos metidos en problemas nuevamente, involucrados en problemas, ¿sí? ¿Qué más estamos viendo por aquí? Van a salir, mira, salen una, dos, tres, cuatro, cinco enfermedades. ¿De dónde salen? Pues de los que comienzan con C, de un lugar con L, no puedo hablar más. Vienen aquí también cosas. Ay, no les he dicho esto, pero creo que ya se les voy adelantando. ¿Por qué está viendo ahí, están hablando sobre mucha cura para el cáncer? Porque nos van a tomar el pelo a todos. Quieren poner esto, imponer esta cura para el cáncer, que de que sí es efectiva, pero sí, dame pero bastante dinero y te ofrecemos la cura para el cáncer a cambio de que en estos momentos ya hay agua contaminada. Estamos sacando aquí también nuevos productos, porque no solo es la carne, sino que hay otros productos más de laboratorio que van a salir. La vez pasada ya les dije que veía como que un líquido que parecía Gatorade, así de color turquesa, medio color verde, ¿sí? Algo que están trabajando en secreto en los laboratorios. Ahí nada más puedo decir eso. Mucho cuidado, cuídense, ve un atentado aquí, una explosión, puede ser un día antes o después, o el mismo día de Halloween en Estados Unidos. Veo un incendio fuerte, ¿sí? Que puede dejar heridos y cobrar aquí víctimas, es lo que estoy viendo. Cuidado con la caída de una avioneta también, una avioneta o es un helicóptero, pero veo eh, donde están 5 o 6 personas, veo pocas personas, pero igual, veo que algo se cae, pierde el control, ¿sí? Esto es en Estados Unidos. Acá vienen revelaciones, van a estar trabajando en silencio. Y aquí Biden en problemas, su salud no está tan bien también. Al igual que ya les dije, Maduro, el presidente de Panamá no están bien y Castro también de Cuba tampoco están para nada bien. Les ronda la muerte. Les ronda la muerte a estos personajes de la política para los próximos años. Hasta el 2026 yo los veo con vida, ¿sí? A estos personajes que he mencionado. También al presidente, bueno, el presidente que se fue de Ecuador también. Sí. Bien, eso es lo que veo para Estados Unidos. Van a estar cambiando leyes. Por ahí también, sí, una revelación con respecto a los extraterrestres. Parece como que algo entre manipulación y algo real, ¿sí? Es algo creo que sobre el Área 51, me parece. Porque es algo como que secretos del gobierno, ¿sí? Y va a haber mucha controversia, muchas discusiones y detrás firmas para cambio de leyes en contra de la familia y en contra de la salud. Y ya les explicaré en un nuevo vídeo esto que viene en contra de la salud, ¿sí? Voy a preparar un nuevo vídeo.
Bien, esto es lo que viene para Estados Unidos. Ahora nos vamos con Rusia, sí, vamos con Rusia. ¿Qué viene para Rusia en las próximas semanas? ¿Qué viene para Rusia? Y bueno, voy a explicar un poco el traje. Ven a Masha con este traje así, porque es un traje típico de Rusia, de los pueblos de Rusia, ¿sí? Es un traje típico. Es como en los países árabes usan el hijab, y bueno, esto usan en Rusia. Sí, ya más adelante les explicaré si nos alcanza el tiempo. Primero vamos con las predicciones. ¿Qué viene para Rusia y el presidente y qué va a ser también, sí? Vienen cambios económicos a nivel mundial, algo también están firmando las potencias de la OTAN y también por su parte los del BRICS, ¿sí? Viene un ascenso inesperado, esto ya les dije, viene un ascenso inesperado de la moneda de los BRICS durante el 2024. Va a haber toda una discusión al respecto en los primeros meses del 2024. ¿Qué viene para Rusia en las próximas semanas? Más pactos, más uniones, se fortalece aquí varias cosas. Veo más países que se unen a los BRICS. Esto va a crecer. Van a ser de repente hasta más países que toda la OTAN juntos. Muchas discusiones. Veo personas saliendo a las calles en Rusia. Sí, veo manifestaciones en Rusia. Y aquí pues vienen noticias, sí, noticias. Vamos a estar escuchando sobre noticias tanto de ataques de Ucrania hacia Rusia, cosas de economía también firmándose. Aquí lo que viene para Rusia, en cuanto a la economía veo pérdidas, sigo viendo pérdidas a pesar de que hay un intento de los ciudadanos por salir adelante, ¿sí? Veo aquí, sigo viendo más explosiones, ¿sí? En Rusia, no solo en Moscú. Veo drones, más ataques, ¿sí? Más ataques en Rusia. No solo en la capital, me dice mi guía espiritual San Petersburgo. Esto es como que cerca un pueblo. Me dice un nombre, pero trato de acordarme cuál es, porque me está diciendo en otro idioma mi guía espiritual, ¿sí? Pero veo ataques. Ataques, viene aquí una situación también. Veo aquí algo que sale. Hay algo que se va a estar manifestando en Rusia. Tiene que ver aquí algo con un animal o algo así. Me parece que es una enfermedad. Veo enfermedad aquí, en Rusia. Algo va a pasar. Lo que pasa es que tanto China, Rusia están muy cercanos a India. Yo he dicho que el Nipah no va a ser pandemia, pero sí puede llegar a ser epidemia. Veo como que si hay movimiento de personas de la India hacia otros países, fácilmente esto se va a propagar. Pero va a ser como que una epidemia en algunas zonas, como que a tiempo, es que es más visible que el COVID, sí, es como que van a poder detener esto a tiempo, por así decirlo. La carta del juicio invertido. Vienen más problemas para Vladimir Putin, más censuras. Viene aquí un cambio repentino, me habla mi guía espiritual. A ver, veamos de qué se trata. Personajes de Rusia, aquí me hablan. Las personas que están encarceladas injustamente y que han intentado rebelarse contra Vladimir Putin. Veo aquí como que revelaciones, ¿sí? De esas personas. Algo van a decir, va a generar controversia. Veo espías, atención, veo espías de la OTAN en Rusia y en territorio así de China también. Veo espías. Va a haber como que en secreto, como que están trabajando algo. Sí. Veo aquí también, bueno, los ataques que les estoy diciendo. Veo algo, veo como que mucha migración rusa, van a seguir migrando. Soy sincera, no veo cuándo esto acabe, esta guerra, no tiene fin. Yo por el momento yo no veo que esto termine, que culmine esto en 2025, 2024, no. Esto va a continuar, va a continuar. Algo también veo en Volodymyr Zelensky ataca verbalmente a Vladimir Putin. Eso es lo que estoy viendo aquí. Veo una renuncia en el gobierno de Rusia también. Una renuncia. Alguien se va y alguien es detenido, ¿sí?
Tiene que ver con la política en Rusia, pero hay personas del poder involucradas. La ex primera dama, o creo que aún es primera dama, porque creo que sigue junto, bueno, no juntos, pero aún siguen casados. Reaparece aquí la primera dama, la esposa de Putin o ex esposa, no sé si aún siguen juntos, pero veo aquí una reaparición de ella, se va a estar hablando de ella en los próximos meses. Sí, reaparece la primera dama, la esposa de Putin. Veo aquí también como que revelaciones de la familia de Putin o algo que va a causar controversia de la familia de Putin. ¿Sí? Veo aquí una próxima boda de la familia de Putin. De repente es alguna de sus hijas o alguien cercano. ¿Sí? Veo una boda. ¿Sí? ¿Qué más veo aquí? Acá veo la lucha entre Vladimir Putin por detener que la agenda se llegue a extender pues en Rusia. Veo conversaciones aquí para tratar de solucionar, pero total que nunca llegan a nada con Ucrania y con países de Europa del Este. Por el momento yo no veo, hasta inicios de noviembre, no veo ataques hacia Europa del Este, no veo movimiento aún, felizmente, no veo nada de eso. Ojalá que siga así. Lo que veo acá también es que veo una traición aquí, ¿sí? Por eso es que van a salir cosas muy controvertidas sobre la familia de Vladimir Putin. Sale el 3 de copas invertido. Alguien traiciona a Putin, es alguien cercano a él. Alguien le traiciona. En cuanto a economía, veo que Rusia por el momento, y como veo un ascenso de la moneda del BRICS, pues Rusia va a continuar adelante. No veo que haya alguna caída o que esté mal, no, pero la gente, ¿por qué va a migrar? Porque va a haber esto de muchos ataques, va a sentirse un poco limitada de libertad también. Y veo una enfermedad por ahí andando en Rusia, sí, que tiene que ver con un animal o algo que sale del campo. Y tiene que ver con el agua, ¿sí? Tiene que ver con el agua también esto. Veo aquí también un descubrimiento en Rusia, un descubrimiento. Algo se descubre en Rusia, un descubrimiento así, algo antiguo, cosas antiguas de muchos, muchos miles de años atrás, sí. Eso es lo que veo para Rusia. Por el momento todo continúa casi igual. Wow. Cuando estoy leyendo y escucho como que un ladrido de perro, pues es que viene algo fuerte. Y justamente voy a leerle a China. Sí, vamos con China. ¿Qué viene para China en las próximas semanas? En cuanto a política, economía, salud y todo lo que me quieran decir las cartas. No olvides suscribirte a este canal de predicciones, predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal aquí en este canal Clesania. ¿Qué viene para China? Veo algo que se rechaza, algo está pasando aquí, tiene que ver con instituciones en China, ¿sí? Viene un cambio también, en China van a estar firmando cosas, tiene que ver con la salud y con el agua contaminada que están observando de Japón. Alguien se libera, veo a alguien que sale de la cárcel, no sé si hay alguien, algún político, alguien que había sido de repente tal vez inculpado de algo sin sentido y pues sale libre. No sé quién será, no sé mucho de en cuanto a personajes ahí en China, pero veo que alguien aquí sale libre. No me gusta esta carta, como que aumenta la tensión, ahora sí en los últimos meses y entrando 2024. No solo, me dice mi guía espiritual, provocaciones, no solo en cuanto a China con Taiwán, sino que aquí veo Japón, no sé qué está teniendo que ver, me parece que es más por la situación de salud, que es el agua. Algo va a pasar en China con el agua también, por esto que ha pasado en Japón, que supuestamente no hay radioactividad, que no creo que sea así. Vamos a estar viendo en China también noticias, señales en el cielo, cosas también así como que ovnis. Y en este mes también, como se abre un portal, y ya les dije,
en varias partes del mundo van a estar como que grabando entes, orbes, como me sucedió a mí, sí, en plena grabación, así, esas cosas que son entes, eh, que son fantasmas, espectros también, pero ahora sí con toda su silueta van a estar saliendo muchos vídeos y me habla aquí de muchos países de orientales, ¿sí? Y aquí también ovnis. Veo aquí un estancamiento, como que algo pasa con alguna situación en China. Algún plan sale mal, algo sale mal. Me habla aquí esta carta, algo sale mal en China. Va a estar habiendo sismos en China también, sismos pequeños, me habla aquí. Veo sí, me parece es un tifón o ciclón, pero veo fuertes vientos, mucho cuidado en China, ¿sí? Y también aquí más desastres naturales vienen para países así de Asia. Cuidado con sismos, desastres naturales por la noche, antes del amanecer. ¿Qué es lo que estoy sintiendo aquí? Para China, veo aquí una mujer del poder o que tiene mucho poder en China, pero me sale aquí esta carta como que una mala decisión. Tiene que ver con respecto a esta mujer en China. Para quienes creen que en China no hay corrupción, eso es mentira, en todos los países hay. Lo que les dije, veo movimiento de personas, ciudadanos de la India, no sé si de visita o porque se van a vivir a China, no lo sé, pero miren, el Nipah se extiende a China en los próximos meses. No les digo, viene una epidemia, no pandemia, epidemia más bajo. Es decir, epidemia es no tan mundial, una pandemia pues todos los países lo tienen esa enfermedad, pero esta epidemia no, solo veo más esta epidemia que se va a extender a todo Asia y a Europa. Veo que sí, eso es lo que estoy viendo. Veo la partida también de alguien de la política que tiene que ver con China, algún político chino fallece. China, mucho cuidado porque China está listando en silencio miles de robots, ¿sí? Hasta los enfermeros, incluso médicos, pero no de cirujanos, sino que médicos, van a ser reemplazados. Mucho cuidado, mucha atención. Están preparando esto. Esto tal vez no lo veamos en 2024, pero sí antes del 2030 van a estar escuchando noticias sobre eso. Algo están preparando mundialmente y la moneda del BRICS, de los BRICS, pues se va a extender esta moneda. Busca su expansión. Por eso es que van a estar escuchando como que caída de monedas, inflación a nivel mundial a partir de el último mes de este año, 2023, diciembre, ¿sí? Y mira, Xi Jinping se empodera y con ello también China aumenta su poder. Me sale aquí la carta del rey de espadas. Veo aquí como que discusiones, enfrentamientos verbales, amenazas entre China y Taiwán, China y Japón, ¿sí? Y aquí también como que una pequeña discusión con India, algo está pasando con India y China. Al parecer le está exigiendo a India que suelte pues las cadenas estadounidenses. India está como México, que no desea romper lazos, ¿no? Quiere mantener la amigabilidad con ambos países, potencias. No veo un terremoto para China, pero sí un sismo fuerte, como que en este mes, de 5.7 o mayor a 5.7, pero si es terremoto va a ser uno de 6.0. No es mucho, pero puede causar algún derrumbe, ¿sí? Y cerca al mar lo veo. Acá me habla de pescados también. Van a estar observando en China y cerca a China, en Japón también puede ser esto, en Tailandia. Peces que salen muertos a la superficie y peces contaminados y van a estar mostrando pruebas de ello, ¿sí? Como de que sí hay radioactividad y por eso las amenazas hacia Japón de China, ¿sí? Veo un plan aquí de China en contra de la agenda, ¿sí? Ya saben qué agenda. Vienen cambios aquí. Aquí también se va a aplicar el reconocimiento facial por redes sociales, en las calles. Siento aquí algo, esto me olvidé de decirles en Rusia y ahora pues en China, estamos en China. Vienen cambios, ya no se va a usar tanto la gasolina, va a haber un cambio aquí. Y esto va a ser como que un golpe hacia Rusia, porque Rusia vive pues de la gasolina. Y aquí algo los chinos están trabajando en secreto. Por eso es que veo acá como que una traición de China hacia Rusia.
Veo que están trabajando en energías que tienen que ver con el sol, por eso es que han creado el sol, ese sol artificial, también están creando otro tipo de cosas así algo extrañas, ¿sí? Tiene que ver con robots también, con todo lo que es tecnología, han sacado también un tren que va en el aire, ya vienen los coches, los automóviles que vuelan, sí. Al comienzo van a costar muy caro, pero luego bajan de precio para que puedan usarlo todos, pero con la energía, puede ser energía eólica, me está diciendo mi guía espiritual, o la energía solar. Están trabajando mucho en ello, vienen cambios aquí para China. Y se va a estar también escuchando de, siento aquí como que un tipo de, alguna cura de algo va a estar sacando para el año 2024 China. Cura de algo, de alguna enfermedad. O sea, le va a querer hacer la competencia a Estados Unidos. Estados Unidos y OTAN. Sí, eso es lo que estoy viendo aquí. Para China. También veo más migrantes chinos se movilizan hacia Latinoamérica y aquí China se expande hacia Latinoamérica, busca su expansión. No solo América del Sur, sino que también América Central con aeropuertos. Veo que van a estar realizando aeropuertos, construcción de aeropuertos en América del Sur, en América Central, puertos también, más puertos, algo con cosas de la minería también. Va a continuar esto de la controversia del litio en China. China y busca su poderío. ¿Sí? Ahora si nos vamos hasta Europa con España, ¿qué va a pasar? Y yo les dije, hay algo detrás y ahora están buscando la manera de que se vuelva a repetir, creo, las elecciones. Algo así he escuchado. Y el rey está detrás. Yo les dije, veo firmas en España. Veo firmas, hay algo que quieren hacer, favorecer a Pedro Sánchez. Porque no están contentos con la victoria, la supuesta victoria de Núñez Feijóo. ¿Sí? Veo algo, veo escándalos en la monarquía española. ¿Sí? Veamos qué viene para España. ¿Qué viene para España en las próximas semanas? En octubre y primeros días de noviembre. Leyes, situaciones, lo que les dije, firmas que van a estar realizándose. Las personas del poder involucradas en firmas tiene que ver aquí con también con la agenda. Mira la agenda y mira la carta que sale. ¿Quién está en la agenda? Pues, ¿quiénes? Ya no puedo hablar mucho, ustedes saben cómo es este medio. Veo robo de que intentan separarlo a Núñez Feijóo de una y otra manera, no quieren que él gobierne España porque pondría en peligro, en riesgo la estabilidad de esta agenda, pues que ya estaba a punto de hacer su... Mira, hablo de la agenda. Mira la carta que sale, la carta del demonio. Yo he dicho, en Europa va a estar rondando el demonio, veo atentados, violencia en Europa, ¿sí? En España también hubo un incendio, yo les dije, veo aquí como que un incendio también, y lamentablemente sucedió esto en una discoteca, sí, en un lugar nocturno. Firmas, lo que les dije, firmas, veo firmas detrás las personas de poder, mucho dinero de por medio, muchísimo dinero de por medio, dinero hasta ilícito, y ahí me callo, ya no digo más. Movimiento en España detrás y también aquí pues como siempre como hace también Estados Unidos aquí dándole importancia a alguna otra cosa para que no se den cuenta qué están haciendo detrás, porque veo aquí un escándalo tiene que ver con la monarquía en los próximos meses. Veo aquí un descubrimiento, algo se va a estar escuchando sobre España, un descubrimiento, algo tiene que ver con arte, cosas del pasado. Veo una detención, alguien se lo llevan detenido en España, ¿sí? Me parece que es de los espectáculos, no sé, pero veo aquí siendo una situación de que hay una persona que va a ser detenida, ¿sí? Por algo ha hecho, tiene que ver aquí con dinero y cosas. España, en cuanto al gas, y también veo en algunas zonas de España cortes de luz, ¿sí? Cortes de luz, aquí veo que el gas se encarece. Creo que entran una temporada de invierno, de otoño, están en estos momentos ya, mira, a puertas. Viene un clima pero muy frío para España. Van a estar hasta los menos 20 grados va a llegar en los próximos meses, ¿sí? Y qué pena porque aquí veo con respecto a lo que es lo del gas, como todo va a estar caro, muchas personas van a estar enfermas. Sí, veo situación de enfermedad porque no van a poder pagar el gas.
no van a tener aire acondicionado muchas personas, perdón, aire acondicionado no, el aire caliente, pues, para que puedan pues soportar el frío, porque va a ser en algunos lugares llega hasta menos 20 grados en los próximos meses en España. Veo personas, como les dije en un vídeo anterior, muriendo congeladas, ¿sí? Mucho cuidado. Veo leyes en contra de la familia en España por esto de la agenda. Veo aquí también un atentado, ¿sí? Un atentado. Veo muchas discusiones callejeras en octubre en España y veo como que una situación de enfrentamiento entre migrantes y personas de España por alguna razón, algo aquí va a pasar. Y también leyes que van a salir para los migrantes, leyes nuevas, pero esto sí me parece que es a favor de los migrantes. Sí, en España. Veo pérdidas económicas en España y cuantiosas. Mira, muchas personas sin trabajo, siendo despedidos, despedidas, no van a encontrar trabajo. ¿Por qué? Les digo la razón, porque le van a dar prioridad aquí a los migrantes. Algo pasa aquí, viene aquí por esos enfrentamientos. Y veo que varias personas, así sean migrantes o no, se van a retirar de España. Veo personas marchándose incluso hasta países cercanos, incluso regresándose a sus países. Sí, en España va a haber como que un futuro oscuro, ¿sí? Veo un futuro oscuro aquí para España. Yo les dije que daba la carta de la torre para el año 2025 en España. Y esto sí quiero aquí nombrar a alguien que dijo esto, pero años y años atrás. Es la gran clarividente Baba Vanga, voy a citar a Baba Vanga aquí, ella dijo que a partir del año 2025 habría un futuro oscuro para España y está por cumplirse. Vemos cómo muchos migrantes están ocupando no solo España, sino que varios lugares, también en busca de trabajo, pero va a haber aquí como que un colapso, va a haber un momento donde también todo va a escasear en España. Van a estar reduciendo el próximo año. Por ejemplo, si tú comprabas agua embotellada, ¿cuántas aguas embotelladas querías? Pues la comprabas, pero ahora te las van a restringir. ¿Y por qué es esto? Por el otro tema que ya les hablaré también de lo que viene la supuesta escasez mundial. Supuesta escasez, el cambio climático, wow, el cambio climático. Eso desde que yo estaba hace poco en el colegio lo vienen diciendo, pero al parecer todo no es lo que parece. Veo aquí para España en el año 2024 veo más movimiento militar. Incluso puede ser que se lleven a los militares españoles a sitios, a lugares como Ucrania, a Europa del Este, a servir de refuerzo. Así como lo escuchan, van a estar involucrados en guerra militares españoles. Sí veo una situación acá que se pone tensa. En los próximos meses veo un sismo un tanto fuerte para España, me indica esta carta, la carta de los sismos. Veo un sismo como que magnitud 5.2, 5.3, pero es algo fuerte para España. O de repente es que nuevamente va a temblar Marruecos o algún país de África y se siente hasta España. O puede ser Portugal también. Sí, pero me habla aquí de un sismo donde muchos españoles van a quedar sorprendidos porque es algo nunca antes visto. ¿Sí? Algo nunca antes visto. Eso es lo que veo que viene en cuanto a desastres naturales, va a estar muy fuerte esa situación. Y veo lluvias intensas, vienen más inundaciones. Este sismo que les digo, algo fuerte, lo veo hacia el lado, esta zona que da para el mar, no me acuerdo en estos momentos porque no tengo mi mapa, pero es como da el frente hacia Italia, si no me acuerdo bien, creo que sí. No me acuerdo el mar, el que está ahí, exactamente el nombre. Sí, pero es por... Este sismo puede darse en el sur de España o en la parte de cerca Alicante, por ahí, ¿sí? Alicante, Valencia, esas zonas, ¿sí? Van a sentir un sismo. Pero siento más el sur de España, que va a ser ese sismo. Veo aquí a la reina Sofía, o es Leticia, la que está en la monarquía. Veo a alguien, una mujer en la monarquía se enferma. Algo pasa aquí. Se enferma alguien de la monarquía, pero va a ser una enfermedad nada más. Pero veo noticias de esa persona que vienen pronto, una enfermedad que le aqueja a una mujer de la monarquía. Veo protestas y situación de conflicto durante el 12 de octubre, ¿sí? Durante el Día de España. Situación de conflicto en las calles, manifestaciones. Sí, van a estar aquí también, como les digo,
no descubriendo, más bien manipulando para que no se sepa nada de que se están llevando dinero y por eso es que España no está tan bien económicamente. Por ahí como que va a haber noticias que van a decir, no, es falso, pero no, total que no es falso, que sí es real. Sí es real. Cambio de leyes. Viene aquí una situación lamentable para Europa en general. Veo un cambio, me parece que es una situación de, yo le diría aquí una situación de karma. Acá como que veo, así como ha pasado en Francia, que muchos lo compararon con la Revolución Francesa, pero no estuvo tanto así. Pero acá veo una situación en general para toda Europa, como de energías moviéndose, y Europa entra en declive. Europa entra en declive. Por eso es que veo, ya les dije en una predicción anterior, muchos españoles, italianos, franceses, movilizándose incluso hasta Latinoamérica en busca de un buen trabajo, porque la economía, veo alza un precio muy exorbitante en los alquileres, en la venta de las casas, apartamentos, por más que sea un piso pequeño, igual, todo sube de precio, se encarece. Como les decía, en cuanto al agua embotellada u otras cosas de primera necesidad, pues van a comenzar a restringir 3 productos, 3 alimentos por persona y no más, no cogen nada más que 3 cosas. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una situación como que de alarma en cuanto a los alimentos. Sí, y también es que se va a encarecer, va a empezar a subir todo poco a poco. Esto es a nivel mundial. Sí, 2024, por eso yo veo que no viene nada bueno. Ojalá fuera así, pero no. Lo que sí, lo único bueno es que veo la cura del cáncer, pero ya les expliqué por qué es. Bien, esto es lo que viene para España, ¿sí? Y esto ha sido todo el vídeo, espero que haya sido de su agrado. No olviden darle like, compartir. También no olvides suscribirte si aún no estás suscrito a este canal de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Y también te espero en mi otro canal de horóscopo diario de lunes a jueves de nombre Horóscopo con Clesania. ¿Sí? Bien, conmigo será hasta la próxima predicción. Quedan pendientes más vídeos de predicciones, ¿sí? Cuídense mucho y conmigo será hasta la próxima predicción. Adiós.